Hola a todos, bienvenidos a este nuevo domingo de poder celebrar a Cristo, celebrar a nuestro Salvador, honrarle a Él, glorificarle a Él. Y damos gracias a Dios por eso, porque podemos estar reunidos de esta manera virtual, claramente. Y es una bendición poder estar juntos nuevamente para celebrar a Cristo. Y quiero invitarte a que puedas apartar este tiempo, estar concentrados, cantar juntos con quienes nos dirigen a través de los cánticos, orar juntos en comunidad, arrepintiéndonos por nuestros pecados y disfrutando de la lectura del Evangelio. Así que te invito a que podamos disfrutar este domingo y quiero leerte la palabra del Señor, que es Dios mismo por su palabra, invitándote a ti y a mí a poder adorar. La palabra del Señor en Isaías 25:1 dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Que Dios te bendiga. Te invito a que juntos podamos cantar y adorar a nuestro Rey. Eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de Reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Juez majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, eras justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Oremos. Señor, le damos muchas gracias por el gran privilegio que tenemos de un día más celebrar su Evangelio y glorificar su nombre juntos en comunidad. Gracias, Señor, porque las circunstancias sanitarias y sociales que acontecen en nuestro país y en todo el mundo no nos quitan nuestra identidad como hijos ni como iglesia, sino que es una oportunidad grandiosa para aferrarnos a sus promesas de salvación y proclamar su Evangelio viviendo la misión. Padre, lo necesitamos tanto en nuestras vidas y le pedimos perdón porque vivimos en tiempos en donde el arrepentimiento es señal de debilidad o incluso de un compromiso de no fallar nunca. y no entendemos el arrepentimiento como un regalo de su gracia para irnos cambiando día a día.
Ayúdenos, Señor, y concédanos que no perdamos de vista la maldad de nuestro pecado y ser indiferentes a él, o incluso a rebajar el estándar de la santidad, a reducir la maravillosa obra de la cruz. Ayúdenos, Señor, a vivir vidas caracterizadas por arrepentimiento y fe continuas. Señor, le damos gracias porque el Evangelio nos recuerda que el pecado no nos define, ni cambia el hecho de que somos sus hijos, profundamente amados, completamente perdonados y aceptados por usted. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La lectura bíblica de hoy se encuentra en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos en el pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Amén. Bueno, qué bueno poder cantar, qué bueno poder tener el tiempo de orar juntos, de poder leer su palabra y animarnos en el Evangelio. Y quiero también contarte, y hay buenas noticias de lo que Dios está haciendo aquí en Curauma, y te invitamos a quedarte en casa y de poder disfrutar nuestras reuniones de esta manera online. Y así todos los domingos a través de las distintas plataformas que como iglesia hemos dispuesto para que tú puedas reunirte de esta manera virtual. Tenemos nuestra fanpage de Facebook, ¿cierto? Donde tú en el buscador de Facebook buscas Iglesia Curauma y ahí tú te vas a encontrar con nuestra transmisión en vivo de la reunión dominical todos los domingos a las 11:30 de la mañana. También lo estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube. Mismo procedimiento, entras a YouTube, en el buscador pones Iglesia Curauma y ahí te va a aparecer y puedes suscribirte, también puedes activar una campanita que es de notificaciones y te avisa cuando los videos están arriba y puedes ya ver las distintas cosas que estamos subiendo, y entre eso nuestra reunión dominical todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Además, también estamos transmitiendo nuestra reunión dominical a través de nuestra página web, que es www.iglesiacurauma.cl/live. Ahí tú encuentras nuestra transmisión en vivo cada domingo 11:30 de la mañana y te invitamos para que puedas ser parte y disfrutar. También están nuestras comunidades misionales. Yo te animo a conectar con una, te animo a que puedas disfrutar del Evangelio a mitad de semana y puedas nutrirte, crecer, para que crezcas como un cristiano maduro, un cristiano que va avanzando hacia una madurez cristiana, donde que tu vida no se trate solo de servirte de la iglesia, sino que servir a la iglesia, y eso significa crecer en Cristo, madurar en la fe, para que tú el día de mañana puedas estar a cargo de otros creyentes, acompañándolos en este peregrinaje de la fe cristiana. También todas las personas que están en comunidades misionales pueden acceder al discipulado 1 a 1 y pueden ser acompañados por otro hermano maduro en la fe, o un par que te acompaña en el caminar cristiano, donde pueden orar juntos, leer la palabra del Señor y hacer preguntas tal vez incómodas para poder confrontar nuestra pecaminosidad. Te invito a sumar estas cosas, que es comunidad misional y discipulado 1 a 1. Lo estamos haciendo a través de dos plataformas, una es Zoom y la otra es Google Meet. Estas dos plataformas, cada encargado, cada discipulador, junto con la persona que están participando, determinan qué plataforma usar para conectar mediante videollamada y estar siendo acompañado en el Evangelio. También quiero invitarte a que tú puedas visitar nuestra página web. Ahí vas a encontrar un montón de recursos, aparte de nuestra filosofía ministerial, nuestro diseño ministerial, de cómo entendemos la iglesia y cómo debemos y queremos afectar y bendecir a Curauma, que es el lugar donde Dios nos ha puesto para proclamar el Evangelio y extender el reino de Jesucristo. Y quiero que puedas entrar a la página, ver, hay mucho material, qué es lo que creemos. También ahí tú vas a encontrar materiales para discipulado, unos buenos videos sobre plantación de iglesia y cómo las dinámicas de la iglesia. Entonces hay mucho material que es rico para tu crecimiento, así que puedes entrar www.iglesiacurauma.cl, nuestra página web. También, como todos los meses, estamos juntando canastas familiares para servir a los más necesitados de nuestra comunidad, y también fuera de nuestra comunidad a personas no creyentes de acá de Placilla. Hemos podido estar ayudando
y también a nuestra iglesia madre, ¿cierto? Personas que puedan necesitar y es una bendición poder extender, abrir nuestras manos, ser generosos y poder aportar. Y una forma es mediante la canasta familiar. Va a salir, está en tu pantalla esta imagen, ¿cierto? Hay un código QR donde tú puedes escanearlo con la cámara de tu celular y te manda directamente al WhatsApp de Diego Sangüesa, que es nuestro encargado de justicia y misericordia. Está su teléfono también acá en pantalla, tú puedes contactarte, puedes llamarlo, escribirle y ver cómo tú vas a dar tu cooperación. Acá en Curauma tenemos lugares donde estamos recibiendo esta ayuda que tú y desde tu generosidad estás dando para desde aquí poder repartirla a las personas que más lo necesitan en nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestra ciudad y nuestras iglesias hermanas. También quiero invitarte todos los martes, este martes que viene, creo que es la última ya sesión que tenemos de un panorama bíblico que tuvimos y queremos comenzar la siguiente semana con una temática sobre cosmovisión, cómo el pensamiento se ha ido desarrollando a lo largo de la historia y cómo la cosmovisión cristiana puede responder muchas de nuestras interrogantes. Así que te invito a este estudio de los martes de 17 horas a 20 horas vía Zoom. Estamos ahí conectados. Si no tienes el link, pídelo al encargado de tu comunidad misional, escríbenos a contacto@iglesiacurauma.cl y súmate a poder seguir aprendiendo y disfrutando del Evangelio. Martes de 19 horas a 20 horas vía Zoom Estudio Bíblico. También vía Zoom, todos los domingos a las 11 de la mañana estamos juntándonos a orar, a buscar de Dios, a orar por nuestra ciudad, a orar por nuestras autoridades, para que Dios sea glorificado en tiempos que son complejos como el que estamos viviendo, un tiempo tal vez ninguno de nosotros había experimentado algo como lo que hoy estamos viviendo, esta pandemia global, y de verdad que necesitamos orar para que la iglesia día tras día esté avivada en el poder del Espíritu Santo y podamos ser de bendición para quienes están en nuestros entornos y en nuestros círculos de influencia. Dios te bendiga. Estos son parte de los avisos de lo que Dios está haciendo. También tú que nos estás visitando, que no te conocemos, que tú tampoco nos conoces mucho a nosotros, que eres nuevo en Iglesia Curauma y que llegaste en un momento que es virtual, te animamos a conectar con nosotros. Acá en pantalla sale un WhatsApp, que es mi WhatsApp, puedes escribirme a través de nuestra página, nuestro perfil en Instagram, nuestra página de Facebook, a través de nuestro email, contacto@iglesiacurauma.cl. Tú puedes conectar con nosotros, escríbenos, te contactaremos y te contaremos quiénes somos como iglesia, qué estamos soñando, qué estamos pensando, y también queremos conocerte y saber que estás aquí con nosotros, que domingo tras domingo te estás reuniendo con nosotros y queremos saber, esto virtual nos separa, genera estas cosas que es un poco más impersonal, entonces queremos que sea un poquito más personal y tal vez a través de un llamado telefónico poder contactarte y conversar y contarte quiénes somos como Iglesia Curauma. Eso es un parte de nuestras noticias, parte de nuestro aviso. Te animamos a seguir orando semana tras semana por nuestra iglesia, que sigamos amando al Señor, vibrando por el Evangelio y extendiendo el reino de Jesucristo aquí en Curauma y en el Gran Valparaíso. Que Dios te bendiga. Estas son parte de estas grandes noticias que está Dios haciendo aquí en Curauma. En su ascensión, Jesús comisionó a sus discípulos para predicar su evangelio. Esa misma misión continúa hoy, ininterrumpida y sin obstáculos, durante casi 2000 años desde entonces. El libro de los Hechos está destinado a obligar a todas las generaciones siguientes de cristianos a ser fervientes testigos de Cristo hasta que Él regrese. El libro de los Hechos no termina hasta que venga de nuevo, de la misma manera que los apóstoles lo vieron irse. En el incendio de Valparaíso del 2014, el 12 de abril del 2014, me recuerdo que estábamos en nuestra iglesia madre, todavía yo no estaba plantando con el equipo plantador aquí la iglesia en Curauma, y estábamos en el grupo jóvenes. Yo era el líder de jóvenes en ese entonces, en nuestra iglesia madre ahí en Nueva Aurora, y desde ahí salimos a ver cómo el incendio avanzaba cerro abajo, consumiendo las casas de las personas en Valparaíso. Era una imagen dantesca, de verdad que era
impresionante ver cómo el incendio avanzaba. Se veían las explosiones que muy probable eran de los tubos de gas de las casas, y era realmente terrible, era muy terrible ver. De esa manera creo que fue fuimos testigos de cómo el incendio fue arrasando. Creo que fueron casi 2000 casas las que se quemaron en ese entonces, y es una forma muy triste de cómo vimos eso. Pero creo que de la misma manera la iglesia del primer siglo fue arrasando como un incendio forestal, como un incendio que avanza y consume todo lo que está en su entorno. Y creo que el Evangelio es lo que ha hecho hasta el día de hoy, avanzar de esta manera, como un incendio que arrasa y que va cubriendo todo, como un gran incendio. Y hoy vamos a estar aquí en Hechos, capítulo 19, o al menos ahí es donde vamos a comenzar, ¿cierto? Y vamos a ir avanzando. Y la iglesia, al involucrar a las personas y las personas que entran en la comunidad de la fe del pacto, que es la iglesia, ya que creen en el nombre de Jesucristo, crean un tipo de desorden que pone nerviosas a algunas personas. Hay personas que creen que debería existir este tipo de adecuación en todas las iglesias, que si no existe, se refleja mal en la comunidad o en la iglesia en comunidad. Debiéramos tener momentos de adecuarnos a distintas circunstancias. Y ahora voy a decir que todos nosotros deberíamos estar moviéndonos cada vez más hacia la santidad y cada vez más lejos de todo lo que es mundano. Pero lo que sé de los niños es que son bebés, ¿cierto? Cuando los niños son bebés. Y si una iglesia es misionera y evangelística, siempre va a ser un desastre. Y si somos inmaduros, debemos caminar hacia el crecimiento. ¿Y por qué pienso en los niños como un bebé? Porque muchas veces ellos se te desordenan. Y cuando son nuevos niños, yo en mi casa tengo a dos, tengo a Matías, mi hijo de 5 años, y a la Isabela, que es mi nieta de 1 año. Y aunque Nancy lo hace muy bien con el orden, bueno, también hay caos muchas veces cuando tenemos estos niños tan pequeños. Y nosotros debemos aprender como iglesia a caminar con la atención de comprender el desastre mientras avanzamos hacia la madurez. Iglesia Curauma tenemos mucha gente que es nueva, que está creyendo, que está avanzando, que hay muchos, tal vez mucha vida y tiempo en la iglesia, pero tal vez muchos descubriendo por primera vez el Evangelio, y esto está impactando sus vidas. Y en el libro de los Hechos, lo que ha sucedido ahora es que la iglesia ha abandonado Jerusalén y ahora se está extendiendo por todo el mundo antiguo. Dije hace 3 semanas antes del mensaje que en un lugar de caminar por cada ciudad, y nosotros debemos caminar por cada ciudad, por cada rincón de la ciudad, y decir: lo que sucedió aquí, ahora sucedió aquí. Así que cambiemos el nombre de la ciudad y veamos exactamente lo mismo. La palabra de Dios se predica, la gente cree, se planta una iglesia y se ponen los ancianos y Pablo sigue adelante. Eso queremos para nuestras ciudades. Eso queremos decir como Iglesia Curauma. Tal como pasó en el primer siglo, que la iglesia iba y plantaba nuevas iglesias en las distintas ciudades. En lugar de hacer eso con cada pequeña ciudad en el libro de los Hechos, lo que dije que haríamos hace 3 semanas fue comenzar a marcar ahora más cosas de nivel micro en lugar de las cosas de nivel macro. Así que tú tienes en el libro de los Hechos 3.000 salvados en una escena, 5.000 salvados en otro, y el número de agregados en sus reuniones día tras día crecía. Dios bendecía a la iglesia y su crecimiento era constante y sistemático. Y en lugar de solo mirar eso una y otra vez, porque eso es lo que se estableció durante las primeras 8 semanas de la serie, quería que analizáramos otras cosas en el día de hoy. Lo que quiero ver hoy es donde hay un llamado del Evangelio, donde está el fuego del Evangelio, donde la idea y la realidad de Cristo rescatando, restaurando a la gente de cada tribu, lengua y nación en la tierra, que eso está pasando y es presente. Hay cosas que hacen pacto a las comunidades, que generan este pacto de fe en las comunidades cristianas, las reuniones de los cristianos, y puede hacer que eso se sume a esa llama y hace que esa
llama se caliente y se encienda en el corazón de los cristianos, y hay cosas que podemos hacer como comunidad del pacto, no solo como individuos, sino como grupo, como una comunidad, que arrojan agua sobre esa llama muchas veces y apagan el calor que se desprende de ser personas legítimas del Evangelio. Muchas veces somos quienes apagamos esa llama. Y quiero ver lo que llamaré 4 cosas que debemos lanzar sobre el fuego y para avivar este fuego, para que este fuego crezca en la expansión del Evangelio. Y si nosotros no estamos arrojando estas cosas al fuego, entonces estamos haciendo lo contrario, y eso es apagar el fuego del ministerio del Evangelio, es frenar muchas veces con nuestras prácticas, con nuestra forma de vivir, el avance de la misión, en vez de ser instrumentos de redención para otros. Entonces, todas mis cartas sobre la mesa quiero poner esta mañana. Quiero alentarte de esa manera. Así que no hay secretos. No estoy usando ases bajo la manga. Quiero ser muy sincero contigo hoy, esta mañana. Entonces, a partir de esto, la Biblia dice que la ciudad está llena de temor y preocupación, una reverencia por el poder de Dios plasmado y visto por medio de la iglesia. Luego, a partir de ahí, lo recogemos estos versículos en este capítulo 19, del versículo 18 al 19, de este capítulo 19 de Hechos, como te decía, y esto es después de que el miedo cayó sobre todos ellos y empezaron a alabar y adorar y ensalzar el nombre del Señor. Y quiero leerte estos 3 versículos, versículo 18 del capítulo 19 de Hechos. Dice: muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Una de las primeras cosas que veo en esta iglesia, y que son las cosas que debemos tirar este fuego para que este fuego se expanda y crezca en una comunidad saludable, es que hay un compromiso con la autenticidad y un compromiso con ser una comunidad honesta. Y esta es la iglesia de Éfeso. Ahora sabemos sobre la iglesia de Éfeso que cualquier otra iglesia nombrada en la Biblia. Sabemos mucho de esta iglesia. Lo sabemos porque vemos su nacimiento aquí en el libro de Hechos. Tenemos la carta a la iglesia de Éfeso escrita por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Hay un libro entero llamado Efesios que habla de esta iglesia. Y luego Timoteo, que era un anciano de Éfeso, por lo que tiene 1 y 2 Timoteo, que también le habla a la iglesia de Éfeso. Y también tú tienes a Juan, que fue un anciano en Éfeso, por lo que tienes 1, 2 y 3 de Juan. Y Jesús también se dirige a la iglesia de Éfeso una vez más en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Y esto es lo que tú ves que dice acerca de la iglesia de Éfeso. En el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 4 y 5, dice: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Permiso. Entonces, esto es lo que Jesús le acaba de decir a Juan en la revelación del libro de Apocalipsis. Esta es la letra roja. Este es Jesús diciendo a la iglesia en Éfeso: si no te arrepientes y vuelves a lo que estabas haciendo al principio, voy a quitar tu candelabro. Entonces, la traducción podría decir: mi presencia, mi poder, mi trabajo, esa comunidad vibrante, la voy a sacar de ti si tú no vuelves a hacer lo que estabas haciendo al principio. Y esto suena muy antievangelio, ¿no? Suena antievangelio en el sentido de que Jesús dice: oye, será mejor que hagas las cosas, o si no yo te voy a quitar lo que tienes. Pero se supone que no ganamos la presencia de Dios con modificaciones de comportamiento. Se supone que esto no es por obra. Entonces, ¿qué está hablando Jesús aquí? Bueno, lo único que vemos en la Biblia que la iglesia de Éfeso hace al principio es arrepentimiento y confesión, una dinámica de ser honesta, una comunidad que se lleva las cargas los unos a los otros, una comunidad que estaba dispuesta a ser carta abierta, leída por todos. Y uno
podría pensar tantas cosas acerca de esto. ¿Te imaginas la reunión de la iglesia y el pueblo de Dios, los creyentes, presentando y divulgando sus prácticas, sus confesiones públicamente, contando con quién están luchando y cómo todos se acompañaban uno a otro? No nuevos cristianos, que eran creyentes, entonces los no creyentes vivieron esto y empezaron a repetir lo que los creyentes hacían. Entonces era toda una ramificación, se multiplicaba el mismo deseo y la misma práctica de ser una comunidad auténtica y honesta. Y comenzaron a convertirse en creyentes, trajeron sus libros de brujería, los quemaban, confesaban pecados y eran una comunidad honesta. Entonces, ustedes tienen este entorno donde existe una comunidad auténtica, honesta, legítima y una comunidad cristiana que entiende que el Evangelio nos ha liberado para poder pretender que somos más de lo que somos. No tenían que aparentar que eran mejores de lo que ellos realmente eran. Podían ser sinceros y podían confesar y contar con lo que ellos estaban luchando, para que ellos fueran personas marcadas por el continuo y perpetuo y sistemático ritmo de la confesión y el arrepentimiento delante de Dios y con sus hermanos en comunidad, llevando las cargas los unos a los otros. De hecho, estamos tan marcados por la confesión y el arrepentimiento que Primera de Juan, capítulo 1, y estoy tratando de usar libros alrededor de Éfeso, que son libros que hablaban de esta iglesia, y una vez más Juan habría sido un anciano ahí en Éfeso, y en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9, él le dice a la iglesia: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Te das cuenta? Este es un registro en el fuego del Evangelio que se está expandiendo hacia la multiplicación central en el Evangelio. Y es una comunidad que no pretende ser más de lo que realmente es. Son auténticos, son honestos. La confesión debiera marcar tu vida como creyente. Deberías marcar mi vida con tu confesión y poder acompañarte. No es algo que hacemos una vez y luego lo dejamos de hacer. Siempre debemos estar acompañándonos, llevando las cargas los unos de los otros. ¿Cómo voy a poder ayudarte a tus cargas? A llevar tus cargas si ni siquiera conozco cuáles son tus cargas. ¿Cómo tus hermanos en Cristo y en la fe te pueden ayudar a llevar tus cargas si no conocen tus cargas? Una comunidad auténtica de confesión y honesta es aquella que puede llevarse las cargas los unos a los otros. Al final, la confesión generalmente comienza con: amigo, diciendo esto, amigo, realmente estoy luchando muy mal aquí no puedo vencer, y eso cede y aquí estoy. Y a los 12 años de mi viaje cristiano pastoral, en 12 años que llevo como de una u otra manera cumpliendo un rol pastoral, la confesión todavía debería marcar mi vida y marca nuestras vidas como creyentes, porque entendemos que Cristo murió en la cruz, atrayéndonos como necesitados desesperadamente hacia Él, y nunca debemos dejar de intentar parecer más fuertes de lo que somos, porque eso hace el Evangelio, nos demuestra que somos débiles y que necesitamos un Salvador. No trates de demostrar que eres más fuerte, no trates de demostrar que estás resuelto, no, necesitas estar acompañado. Tú necesitas a tu hermano en Cristo para que te ayude a llorar contigo, a reír contigo cuando sea necesario. Entonces esta semana me recuerdo Max Díaz, que es un querido pastor, amigo y mi mejor amigo, me preguntó cómo estaba y le dije: estoy muy enojón, estoy muy gruñón. Y él dijo: ¿y cómo vas con eso? Le dije: bueno, no estoy siendo un buen padre y no estoy siendo un buen esposo. Me siento con derecho y siento que no están tan preocupados por mí como debiera. Nancy no se preocupa tanto de mí, Matías, Jared, y eso me pone muy enojón. Y no hablé de heroína, no hablé de asesinar a nadie, no, solo le dije: estoy muy enojón. Y él sabía presionar y hacer las preguntas correctas. Max sabe hacerme las preguntas correctas, él sabe hacer las preguntas que necesito hacer. Y me dice: bien, bueno, pero ¿cómo va funcionando eso? Y seguía preguntándome literalmente casi la misma pregunta. Y ahí yo respondía: así es como está funcionando. Me siento con derecho, siento que las cosas deberían hacerse por mí y no estoy siendo un buen padre. Entonces siguió presionando, me dijo: bueno, ¿y cómo está funcionando eso? Bueno, la forma que está funcionando, le dije yo, ahora es que solo quiero que los niños se vayan a la pieza, que no metan bulla, y esto me cansa rápido. Y no he hecho un buen trabajo esta semana de sentarme, orar, leer la Biblia
con ellos y llevarlos a Cristo, alentar en sus corazones para que luego vayan a la casa. Solo quiero que se acuesten, para que se vayan a la cama, perdón. Solo quiero que se acuesten. Y él me dijo, entonces, ¿qué estás haciendo? Y le dije, bueno, le digo que se vayan a la cama. Y él me dijo, ¿y dónde está Cristo en todo esto? Te estás perdiendo de disfrutar la gracia transformadora. Eso es lo que me dijo Max. Jaque mate. Cristo no estaba en todo lo que he estado haciendo esta semana. Nunca hay libertad para aquellos que se niegan a ser honestos. Nunca. No hay victoria sobre el pecado donde no hay voluntad de ser honestos. Le estoy suplicando aquí por el bien de su propia alegría, por ustedes, te suplico, por el bien del Evangelio, por el bien de aquellos que podrían llegar a conocer y confiar a nuestro Señor Jesucristo, para que no pretendan ser más de lo que realmente son. No tienes que engañar a nadie, no tienes que demostrar nada. Y lo que asombra al mundo no es nuestra justicia, no es que somos rectos, no es que somos santos, no es nuestra justicia propia, cargada de hipocresía, demostrar que somos más de lo que somos. No, es nuestra debilidad la que se convierte en la fortaleza de Cristo y levanta a Jesús, y esto convence a los no creyentes, no nuestros arranques de moralina, no nuestros arranques de rectitud, sino que ellos puedan ver que somos débiles y que podemos correr desesperados a nuestro Salvador y que toda nuestra esperanza está ahí. Es por eso que el apóstol Pedro dice en su carta que el mundo te pedirá razón de tu esperanza, pero si a ti no te han pedido razón de tu esperanza, es porque es muy probable que no te ves esperanzado. Bueno, y la amenaza aquí es que sigues haciendo esto por ti, sigues ocultándote y voy a retirar tu candelabro sobre ti. Esto es lo que Dios le dice a Éfeso. Te empezaste a ocultar, dejaste de confesar, dejaste de acompañarse uno a otro en la gracia del Evangelio. Bueno, voy a tener que quitar el candelabro. Y cuando tú lees el capítulo anterior, capítulo 1 de Apocalipsis, te das cuenta que el candelabro era la comunidad misma. Y fíjate, eso es lo que pasó en Éfeso muchos años después. Nunca más hubo iglesia hasta el día de hoy. Tal vez oramos para que nuevas iglesias se planten ahí. Entonces, ¿quieres construirte tu reino? Es lo que Dios le dice a esta iglesia de Éfeso. No estoy en ese negocio. Vuelve a lo que hiciste al principio. Vuelve a tu primer amor. ¿Y qué fue lo que hicieron al principio? Confesión, arrepentimiento continuo. Estoy en necesidad, necesito un Salvador. Era la dinámica de la iglesia de Éfeso. Dado que debemos ser personas confesas, nuestro testimonio debiera verse así. Personas que no podemos. Déjame decirte esto para que podamos ser muy claros en esto. No conozco tus antecedentes, no conozco tu pasado, no conozco tu vida. En este punto no somos un pueblo que haya vencido. Estamos en proceso, no estamos resueltos, estamos caminando en este caminar de santidad. Para la mayoría de nosotros no es nuestra historia que hemos crecido, ¿cierto? De un grado de gloria a la siguiente, que hemos crecido un poco a la vez, y la santificación para nosotros incluso ahora, si somos honestos, es una pelea hasta el día de hoy. No ha sido así, ir creciendo de a poco, con dificultad, con lucha, caemos, nos levantamos. Bueno, confío en el Señor, pero hoy, incluso ahora, estoy luchando contra pensamientos pecaminosos y deseo y sé que estos pensamientos muchas veces no son de Dios. Sé lo que dice la palabra y estoy en comunidad y estoy confesando, pero sigo luchando y aún no hemos terminado, no estamos resueltos. La iglesia florece misionalmente cuando dejamos de jugar. Te diré lo que me rompe el corazón hoy. Lo he dicho muchas veces. Algunos de ustedes son demasiado fuertes en este momento. Aún no están lo suficientemente cansados para pedir ayuda. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, la historia no está de tu lado. Tu pecado te descubrirá. Y si el Señor te ama, te expondrá por el fraude que estás viviendo en tu vida. Él te va a exponer. Si eres hijo, Él va a mostrar quién eres. La santidad no se puede emular. La santidad no se puede engañar. Tú puedes actuar 1 año, 2 años de santidad, pero va a salir a la luz. Necesitas ser acompañado. Tal vez te estás iniciando la pornografía. Pero ¿qué pasará cuando tú ya tengas 45 años y esa adicción a la pornografía finalmente te atrapa mientras estás casado y tienes hijos y tus hijos te pillan en esto? Ahí hay tanta devastación. Les ruego a aquellos de ustedes que son jóvenes que paren.
por su propio bien y su propia seguridad eterna. El mundo se siente atraído por la autenticidad, no por la justicia hipócrita. Que seamos una comunidad marcada por esto, que seamos auténticos. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Eso es lo que era la iglesia de Éfeso, que dejó de serlo y que el candelabro le fue retirado. Y quiero invitarte a lo segundo que logro ver en este texto. Compromiso con la multiplicación. Esto es lo segundo que veo. La segunda cosa, y creo que es más difícil que esta, es muy difícil, aunque he descubierto que es muy difícil en este caminar, esta segunda cosa, compromiso con la multiplicación. Aunque es obvio que la iglesia se debe multiplicar, veo que es un compromiso que muchas veces cuesta llevar a cabo. Esto es para los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo fue a Mileto y luego vinieron y lo encontraron allí. Mira lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 18 al 25. Dice: cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimiento. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Mira, piensa sobre esto, lo que está hablando el apóstol Pablo. Asegurémonos de tener esto en el contexto correcto. El Evangelio llegó a Éfeso a través de la predicación y la enseñanza del apóstol Pablo durante años. Día tras día él les predicaba. Y Pablo es la carta del liderazgo. Sabemos por el texto que ha formado a otros ancianos. Él es el maestro principal. Él es el líder principal. El tipo camina en un poder sobrenatural. Es en Éfeso que su pañuelo y su delantal son personas sanadoras. ¿A qué me refiero con esto? Ni siquiera tiene que estar allí. Simplemente agarraron el pañuelo de este tipo, que es el apóstol Pablo, y lo arrojaron a un hombre enfermo y de repente se sintió bien, sanó. Así de glorioso era el poder del Espíritu Santo que estaba en los apóstoles, pero justamente todos estos milagros eran para ratificar el mensaje. Simplemente agarraron el pañuelo y este hombre sanó. Y esto es lo que se sabe. Lo que veremos aquí dentro de un momento son lágrimas. Son, como se dice en buen chileno, estaban llorando a moco tendido. Estaban de luto, había tristeza. Y él dice: el Espíritu Santo me ha dicho esto, que las cadenas y las aflicciones que me esperan harán que yo no, y que ustedes no puedan volver a ver mi rostro. Y este es el ambiente que Pablo está hablando. El Espíritu Santo dice que me dirijo a Jerusalén, las aflicciones me esperan allí y harán que nunca yo pueda volver a verles a ustedes. Y este es el segundo registro. Si tú lo deseas, en el fuego de una iglesia centrada en el Evangelio, que se toma en serio la multiplicación del Evangelio, siendo la primera la autenticidad y una comunidad honesta, es la segunda, esta es la disposición a decir adiós. La iglesia que está centrada en el Evangelio está dispuesta a decir adiós. Y de este punto no profundizaré más porque lo hemos dicho ya varias veces a lo largo de toda esta serie y hemos hablado mucho sobre esto. Y aquí nos encontramos con este segundo punto. La multiplicación, la iglesia se lo toma en serio. Está dispuesta a decir adiós. Está dispuesta a sufrir con tal vez nunca volver a ver las caras. Hemos hablado mucho de multiplicación y este punto yo creo que lo voy a dejar ahí, pero quiero leerte y quiero encontrar el tercer punto de este sermón. Estamos en un curso de predicación y les he enseñado que los puntos deben ser simétricos, del mismo tamaño, y yo estoy haciendo todo lo contrario a lo que lo he enseñado. Este segundo punto ya lo hemos visto en nuestro sermón y quiero avanzar hasta mi tercer punto. Y versículo 26 al 29 dice: por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les
he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procuran acabar con el rebaño. Otro compromiso que es serio, que es para la expansión de una iglesia vibrante, llena del fuego del Espíritu Santo, es el compromiso con la palabra de Dios. Y el tercer punto, en la misión de Dios rica en el Evangelio, centrada en el Evangelio, en llamas, debe ser estar en su lugar. No es solo una comunidad auténtica y honesta, no es solo una comunidad que ama y que prefiere la expansión de la gloria de Dios, expandiendo la multiplicación, sino que también un compromiso inamovible e inquebrantable con Dios, tal como Él se ha revelado en su palabra. He aquí, por eso, es que esto se vuelve muy importante. La gente no lo piensa de esta manera, pero se hace imperativo que lo pensemos de esta manera. Dios no va a estar de acuerdo contigo a menudo, y Dios siempre tiene la razón. Puedes reírte, pero cada generación arroja su munición cultural a la palabra de Dios, queriendo que la palabra de Dios hable como si Dios no fuera trascendente y fuera del tiempo, como si no fuera soberano, como que tal vez no toman en cuenta realmente lo que la palabra de Dios quiere decir y prefieren abrazar la cultura negando y renunciando a las verdades del Evangelio. Y lo que sucede es que nuestra cultura comienza a lanzar todo su arsenal a la palabra de Dios, sin un compromiso feroz a la palabra de Dios, y está dispuesto a ser marginados a causa de lo que dice. No habrá ninguna transformación en las personas. La iglesia misional está enraizada, está arraigada a la palabra de Dios. Las áreas metropolitanas del centro de todas las principales ciudades metropolitanas, por ejemplo en los Estados Unidos, en las grandes ciudades de Europa, donde nació la iglesia protestante, tienen enormes iglesias vacías. ¿Por qué? Porque para llegar a las personas con el Evangelio, ellos dijeron, bueno, la gente se ofende por esto, así que no hablemos de eso. Cuando ofendemos a las personas no escuchan las buenas noticias de Jesús si le hablamos de su pecado. Bien, hablemos del Evangelio del Reino, pero solo hagamos sobre lo bueno, sobre hacer cosas buenas y tener un buen corazón y ayuda social y justicia y misericordia y todo lo que hacemos. No hablemos del pecado o no hablemos del arrepentimiento en absoluto. Hablemos de cuidar a las viudas, a los pobres, hablemos de la injusticia, de la opresión, pero no hablemos del pecado. Eso es lo que hizo que en Europa y en muchas de las grandes ciudades de Estados Unidos las iglesias hoy estén cerradas. Me ha pasado muchas veces con personas que dicen ser cristianas, que cuestionan la palabra de Dios diciéndome, siento que esto es tan limitado, creo que el Señor nunca será tan estrecho y cerrado, esto es muy cerrado para mí. Creo que la Biblia tiene algunas cosas que Dios no quiere aplicar a todas las personas, sino solo a algunas personas. Ciertamente hay valores atípicos en todo. No estoy de acuerdo con ciertas ordenanzas de Dios. No son para mí. He escuchado muchas veces a cristianos hablar de esa manera. Una vez fue una charla muy amorosa y amigable sobre si puedes elegir lo que quieres de la palabra de Dios con un joven y no lo que no quieres. Pero tuve que decirle, te has convertido tú en la autoridad de Dios. Si tú tomas, esto me gusta la palabra de Dios y esto no, tú estás siendo la autoridad. Te has hecho Dios y de ninguna manera eres sumiso al Dios del universo. Pero si eres hijo, Él te dará forma y te moldeará con su palabra. Tus sentimientos te traicionarán. Lo que siente tu carne, tu mente te traicionará. Nunca te traicionará la palabra de Dios. Y la mayoría de los deseos que se arrastran en mi alma deberían ser regulados por la Escritura o tendré muchos problemas. Hay un camino que parece correcto para el hombre y al final conduce a la muerte, lo dice la propia palabra de Dios. Timoteo, una vez más, un anciano en Éfeso, dice esto. Bueno, no lo dice Timoteo, lo dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Si tú tienes experiencia en la iglesia, este es un verso muy cursi, es muy típico, es muy común, ¿verdad? Pero escúchame, mira, lo que acaba de pasar es que Timoteo escuchó de Pablo que la palabra de Dios te va a corregir. Eso nunca es agradable. Te va a reprender. Dios se va a involucrar al decir, no, este camino quiero para ti y no el que tú tomaste. Yo te formaré.
a través de la palabra de Dios. Dios te va a equipar y Dios te va a entrenar, Dios te va a corregir, Dios te va a reprender por medio de la palabra de Dios. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. Así que no deberías sorprenderte cuando te encuentras con cosas en la Biblia que te hacen decir, no, yo no quiero esto para mí. Porque muchas veces es difícil y es duro. Y es por eso que, bueno, el Evangelio, tenemos un buen Salvador. Y lo que sucede en ese momento es que debes decidir quién es la máxima autoridad en tu vida. ¿Eres tú o es Dios? Y eso es lo que tú debes decir. No, esto no es para mí. Bueno, tú estás siendo una autoridad y no Dios. Si alguna vez compras un libro que dice Nueva Perspectiva, si te encuentras con estos libros en las librerías cristianas, que muchas lo que encontramos ahí en esas librerías cristianas, y con mucho respeto lo digo, pero es muy fuerte lo que decir, muchas veces es basura lo que encontramos en nuestras librerías cristianas. El 80% muchas veces es inservible. Y cuando tú te encuentras con un libro que dice Nueva Perspectiva, has sido engañado. Ha salido tantas corrientes para negar que Jesús realmente existió. Corrientes que quieren negar la Trinidad porque dicen que es una doctrina católica y en el fondo sí lo es, pero no es una doctrina católica apostólica romana. Aún no existía la Iglesia de Roma cuando los primeros cristianos ya empezaron a hablar del tema de la Trinidad. Si tú crees que la Trinidad fue un invento de la Iglesia católica apostólica romana, estás equivocado, estás leyendo una parte equivocada de la historia. El término Trinidad fue acuñado mucho antes por Tertuliano, cerca del año 100, y la Iglesia apostólica católica romana cerca del año 400, con Constantino recién se empieza a inaugurar. Entonces no tiene nada que ver. Entonces muchos empiezan a tomar doctrinas, a negar doctrinas para acomodarla a este tiempo, sobre todo hoy la teología liberal, que estamos plagados de seminarios liberales enseñando algo que no es bíblico. Huye de eso. La teología liberal está invadiendo nuestras iglesias. Dios nos libre a nosotros y permanezcamos fieles a su palabra. Estamos arraigados a la palabra de Dios o morimos. No escogemos y desaparecemos. No, nosotros no estamos para escoger. Escúchame esto. Oro para que los candelabros de muchos desaparezcan. Yo quiero que sí desaparezcan candelabros de muchos, porque se han apartado de la fidelidad de la verdad. Y eso parece un poco cruel, pero no, porque estoy orando por el arrepentimiento primero. Quiero que se arrepientan y se vuelvan. Pero si no hay arrepentimiento, simplemente la luz se va a apagar. Yo ore o no ore. Pero oro para que eso suceda, pero primero oro por arrepentimiento para esas congregaciones. Mira, veamos Hechos capítulo 20. Creo que este es un tema que la gente no piensa con frecuencia. Hechos 20, comenzando desde el versículo 35 al 38, dice: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas, con todos ellos lloró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo luego de acompañarlo hasta el barco. La cuarta pieza de una iglesia que está en llamas con una vida del Espíritu Santo y del Evangelio es que están involucrados en una ciudad y viendo a las personas conocer, servir y amar a Jesús. Son una comunidad auténtica y honesta. Son una comunidad que está dispuesta a establecer sus preferencias para un reino más grande que su propio reino personal. Y están ferozmente comprometidos con la palabra de Dios. Entonces aquí está lo que pocas personas hablan. Esos cristianos de una comunidad viva del Evangelio son trabajadores. Mira lo que dice el versículo 35. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Entonces, cuando Cristo te llamó para Él, cuando Cristo te llamó para que fueras su hijo, no te llamó a una vida fácil y cómoda. No te ha llamado a la tranquilidad. Descanso, sí, tenemos que descansar. Y el no descansar es pecado. Por supuesto. Alegría, sí, absoluta alegría en el Evangelio. Comodidad, de ninguna manera. Nunca comodidad en el Evangelio. No te han llamado a la tranquilidad. Si hemos sido llamados por Dios para hacer retroceder lo que está oscuro en este mundo, a eso Dios te ha llamado, a hacer luz en medio de las tinieblas. Y no pienses que eso va a venir fácilmente. Y eso no vendrá a través de una explosión de adrenalina, a través de una reunión de oración, a través de un intento de presionar en la oscuridad. No. Debemos
estar dispuesto a exprimir nuestras vidas para hacer retroceder lo que está oscuro en este mundo. Creo que el ejemplo predominante que he estudiado y he leído a lo largo de los años es el ejemplo de William Wilberforce. William Wilberforce era un miembro del Parlamento británico que trabajó incansablemente durante 20 años para ilegalizar el comercio de esclavos. Era legal tener esclavos y él luchaba contra esa libertad que existía de tener esclavos. Y en 1807, creo que era el mes de febrero, el Parlamento británico, después de 20 años de que Wilberforce, día tras día, gastando de su propio dinero, presentando proyectos de ley que fueron derribados, tratando incansablemente de cerrar lo que vio bíblicamente como una horrible injusticia contra la humanidad, contra la imago Dei, que es la imagen de Dios, él luchó contra el Parlamento y vio al Parlamento británico votar abrumadoramente por cesar la trata de esclavos. Después de la votación, según la historia, el Parlamento se levantó y comenzó a aplaudir. Y se volvieron para mirar a la silla de Wilberforce. Wilberforce estaba sollozando, con la cara entre las manos. Luego se levantó de allí y durante 26 años más siguió trabajando, ahora que el comercio de esclavos ya era ilegal. El Parlamento votó para emancipar a los esclavos de Inglaterra. 46 años de trabajo adormecedor, desgarrador, depravador del sueño. Creo que ese concepto es muy extraño. Incluso si ahora, y no creo que mucha gente diga, eso suena increíble. Ese hermano murió sabiendo que se había derramado por la gloria de Dios y el bien de los demás. Y esa es la buena muerte. Así es como todo creyente debe morir, habiéndolo dejado todo en la cancha con tal de salvar a los partidos. Déjame decirte que tus publicaciones en Facebook no van a salvar la vida de nadie. Tus publicaciones en Facebook no van a hacer más visible un tema. El problema en el corazón humano es el pecado y solo el Evangelio. Si realmente estás desesperado por la violación a los derechos humanos, por las violaciones y abuso a mujeres, por la injusticia con el pobre, tú debes levantarte de la comodidad de tu celular, de Facebook, e ir a anunciar el Evangelio a los perdidos. Nada va a transformar a las personas que no sea el Evangelio de Jesucristo. Las iglesias que se toman en serio la multiplicación son abiertas y honestas, trabajan hacia la autenticidad. Sé que hay pecado secreto ahí en tu vida. No soy un idiota, sé que hay algunos de ustedes jugando con el pecado, sé que hay todo tipo de pecado secreto en este lugar. No estamos moviendo hacia eso. Necesitas superarte y confesar antes de destruir tu vida. Pero en este momento seamos una comunidad que se está moviendo hacia esto. Tal vez esta es tu mañana para finalmente salir de ti mismo. Dios ya lo sabe. Son una comunidad marcada por el voy a establecer mi preferencia. No debemos ser eso. Es la preferencia del Evangelio. Quiero que seamos una comunidad que está dispuesta a establecer las cosas no desde nuestra comodidad, sino que arriesga lo que se desconoce con la esperanza de que quizás Dios haga algo más grande y más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Las iglesias que se toman en serio la multiplicación centrada en el Evangelio están inquebrantablemente encerradas en los rieles de la palabra de Dios y trabajan duro, se acuestan esperanzados y exhaustos. Esa es una buena manera de ir a la cama con tu cabeza vuelta loca soñando de cómo anunciar y llevar el Evangelio. Tus publicaciones de Facebook, te lo vuelvo a decir, no sirven de nada. Algo que realmente evidencia esa presencia y ese llenar y esa llenura del Espíritu Santo es que serás impulsado a llevar el Evangelio al no creyente. Estarás comprometido con la honestidad, con la multiplicación de iglesia, con la palabra de Dios y con el trabajo duro de hacer retroceder el reino de las tinieblas en tu ciudad. Pero si miras todo esto que te acabo de describir, se trata de renunciar a nosotros. Se trata de tomar la cruz de Cristo. Todo esto se trata de salir del lugar de comodidad de nuestras propias vidas. Todo esto se trata de salir de nuestro individualismo. Se trata de salir de nuestro egoísmo. Definitivamente necesitamos un Salvador. Ser dependientes del Espíritu Santo de consolación que Jesús nos dejó. Necesitamos que Jesús edifique su iglesia aquí en Curauma. Necesitamos que
Cristo venga y nos transforme, necesitamos clamar y pedir a Dios que avive nuestros corazones para ser la iglesia encendida, en llamas, para anunciar una iglesia on fire, yendo por el mundo anunciando el Evangelio. Eso deseo para ti. Necesitas un Salvador, necesito un Salvador. Te invito a que oremos. Padre, Jesús nos dice que donde está nuestro tesoro, nuestro corazón también está allí. Así que oro, Padre, para que nuestro tesoro seas tú. Y por lo tanto nuestros corazones, nuestra energía, nuestro esfuerzo, nuestro deseo, nuestro anhelo quedarán encerrados en querer conocerte y darte a conocer. En que nuestras vidas se gasten en lo que es eterno y no en lo transitorio. Y que estas cosas nos apasionen. Por aquellos que mantienen el pecado y la lucha escondidos, solo entre ellos, oro por una profunda convicción pesada que se deposita en sus corazones, que puedan ir y correr y pedir ayuda. Oro por la libertad contra el tipo de hipocresía, autojusticia en la que muchos están caminando. Ruego que caminen hacia una confesión alegre. Padre, sé que la idea de la transición es personal, es dolorosa para muchos. Incluso me incluyo en ello. Creo y oro para que nos ayudes a creer, para que alivies nuestros corazones en donde tú nos estás llevando. Otórganos el coraje y la valentía para confiar en tus planes, Señor. Dios, aumenta nuestra confianza en tu palabra, ya que veo semanalmente que la temperatura de nuestra cultura aumenta en contra de lo que tú dices que es correcto, bueno y hermoso. Veo cristianos pensando, publicando en sus redes sociales, no desde el cristianismo, sino que desde cualquier otra cosmovisión que no es bíblica. Oro, Padre, para que hagas crecer nuestra confianza en la palabra, para que seamos inquebrantables. Oro, Padre, por nuestra ética en el trabajo, para que podamos ser distintos de aquellos que no tienen miedo a ensuciarse las manos, no tienen miedo de trabajar por largas horas, no tienen miedo de cometer injusticias y opresión, sin miedo de entrar y confrontar para hacer retroceder lo que está oscuro y mal en nuestro trabajo en cuanto a la ética. Ayúdanos, Señor. Es por tu hermoso nombre que te pido que tú nos ayudes, nos guíes, Espíritu Santo. Te pido todo esto, Jesucristo amado, en tu nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. Desde lo alto del cielo hasta el fondo del mar, todo es un reflejo de tu majestad. Los colores y aromas de cada estación, criaturas cantando su propia canción. Todo es llama, no hay nada que se compare a ti. Conoces cada estrella que en el cielo está. Maravilloso Dios, tu gran poder indomable es. Caemos ante tus pies admirados de ti. Maravilloso Dios, ¿quién le ha dicho al rayo donde ha de caer? En el cielo la nieve al nacer, quien el sol diseñó y dio fuente a su luz, mas lo esconde para que la noche sea azul. Todo exclama, no hay nada que se compare a ti. Conoces cada estrella que en el cielo está. Maravilloso Dios, tu gran poder indomable es. Caemos ante tus pies admirados de ti. Maravilloso Dios, maravilloso.
majestad, maravilloso Dios. Tu gran poder, indomable es, caemos ante tus pies admirados de ti, maravilloso Dios. Bueno, gracias damos al Señor por otro domingo más de poder celebrar a nuestro Salvador. Quiero desearte una buena semana, que puedas disfrutar de Cristo. ¿Cómo vas a vivir en medio donde tú estás? Honestamente, multiplicando, fieles a la palabra y trabajando duro. Eso es lo que Dios nos habló hoy. Que Dios te bendiga. Quiero leerte un versículo final en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14 y animarte en el Evangelio a través de este texto. La palabra del Señor dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Que Dios te bendiga. Que tengas una excelente semana.